7:06 de esta mañana de martes 28 de julio de 2026. Estoy intentando situarme en el año y en el día. Porque el ordenador ha decidido hacer de la suya otra vez. Venga, calma. Continuamos en las voces de la mañana con dos voces autorizadas para analizar la actualidad informativa. Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días a Erika, buenos días también a Guillermo y a los oyentes. Y Guillermo Uruñuela, muy buenos días. Toca el micro porque no se te oye. Pero no dándole golpitos, apretando el cable, como siempre hablamos. Buenos días. Esto es. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, no me oigo yo. Vale, te Ahora, subo, se me oye, pero no te me oigo. subo para que te oigas, porque además, Guillermo, A ver. ahora te oyes. Ahora sí, más o menos. Sí. Venga, de todas maneras todavía hay que ajustar un poquito más este micro, ahora voy para allá. Porque, Guillermo, no quiero empezar a analizar la actualidad informativa. Habrán algunos lectores de Lancelot Digital, a lo mejor seguidores de Lancelot Medio, habrán visto algunas crónicas muy especiales que ha ido enviando en estos días atrás Guillermo Uruñuela, que prefiero que lo cuentes tú, Guillermo, dónde has estado, qué trabajo has estado realizando y que compartas un poco con nosotros pues esa experiencia que creo que debe haber sido muy bonita. Sí, a ver, ha sido muy... Más que bonita, yo diría que ha sido impactante, ¿no? En el plano profesional y sobre todo en el plano personal. Pues básicamente me desplacé a Guinea. Habitualmente, bueno, la gente seguramente lo conocerá, hay una iniciativa que parte de Lanzarote con la colaboración, en este caso y financiación del Cabildo, y con el arrope y el apoyo logístico de la Fundación Martínez Hermanos, que recogen zapatillas, ¿no? En esta campaña que se llama Zapatillas Solidarias, lo recogen durante varios meses en diferentes centros y clubs de la isla, y envían material deportivo y zapatillas, ¿no? Para los críos de Guinea Ecuatorial. Entonces, habitualmente se le da una cobertura aquí en Lanzarote, ¿no? Cuando se presenta la iniciativa, pero hasta la fecha yo no había leído ni había visto ninguna crónica, ninguna información in situ desde Guinea, ¿no? Entonces este año pues se me ocurrió la idea de poder desplazarme hasta allí. Lo gestionamos para poder estar y me desplacé con el equipo, en este caso el equipo deportivo y humano de Lanzarote, que eran en total 5 personas que se desplazaron hasta allí pues para llevar a cabo un campus deportivo, un campus en el que entrenaban niños pequeños de baloncesto, entrenaban niños pequeños por la mañana y adolescentes a partir de 15 años y chicos ya mayores durante la tarde. Y básicamente, bueno, el cometido mío fue intentar trasladar diariamente, en este caso a través de lancelotdigital.com, pues una crónica diaria de lo que allí estaba sucediendo, ¿no? La verdad que es impactante para un español, para un europeo desplazarse a África, porque los cambios son totales a nivel humano, a nivel cultural, a todos los niveles, ¿no? Es verdad que la barrera idiomática no existe, porque en Guinea Ecuatorial se habla español, pero sí que es verdad que es una vida totalmente diferente y que cuando estás allí seguramente valores mucho más el tener la suerte o el privilegio de vivir en España, ¿no? La verdad que fue muy bonito, entrañable los niños en unas vidas mucho más complicadas de la que tienen los niños aquí. Y bueno, pues en ese campus, aparte de desarrollar la faceta deportiva, baloncestística, etcétera, etcétera, y trabajar en este caso con Jesús, con Sandra, con Iván, con Simon y con Oliver, la parte deportiva, pues luego había un vínculo muy, muy humano, muy personal, entrega de camisetas de baloncesto, de deportes, de zapatillas. Fue muy, muy bonito, muy chocante, y la verdad que como experiencia profesional fue pues muy potente, pero a nivel personal diría que más. Bueno, pues me alegro de que la hayas vivido y que la hayas compartido un poquito con nosotros también a través de esas crónicas que ustedes pueden volver a encontrar, entiendo, Guillermo, en Lancelot Digital. Sí, están subidas. No sé si tienes alguna indicación para que lo encontremos más fácil. Bueno, lo que hice básicamente es mantener un titular fijo y luego simplemente le iba añadiendo en función del día pues una coletilla, ¿no? La secuencia en sí se llama Lanzaroteños Solidarios en Guinea Ecuatorial. Genial, pues con esa referencia pueden ustedes pues acceder a esa información que siempre es interesante conocer la visión. Estos días no he comentado nada,
pero me gustaría al menos... pues es que lo que está pasando en la península es terrorífico y con los incendios, y es verdad que no lo hemos comentado aquí. Siempre se dice que uno no habla de las desgracias hasta que le tocan de cerca, y Dios no lo quiera que nos toque pues un incendio, sobre todo en las islas pues que tienen más vegetación, pero de esas características ninguna. ¿Qué ha hecho estos incendios tan voraces contra los que se continúa trabajando? Pues que vuelva a salir al debate público algo que propone el presidente del gobierno, Pedro Sánchez Valentín, que es un pacto de Estado contra la emergencia climática, contra el cambio climático. Y ahí tenemos las posturas enfrentadas, en este caso del Partido Popular, que lo considera más bien un titular. Creo que Ayuso decía algo de brocha gorda, que eran soluciones de brocha gorda. Y ya en el caso de Vox, pues que sabemos que están en contra del cambio climático y hablan de que es una cuestión, esto del cambio climático, una cuestión de izquierdas, ¿no? Es que no sé cómo explicarlo, como un invento de la izquierda, Valentín, o una apreciación de la izquierda. Sí, yo creo que, hombre, es lamentable, sobre todo para las comunidades autónomas que están sufriendo, digamos, estos incendios devastadores, ver que la clase política se pelea en torno a la idea de si esto tiene más o menos que ver con el cambio climático, sobre todo porque hay partidos que directamente niegan que haya un cambio climático. Vamos a ver, están siendo los incendios más devastadores en la historia del país, ¿no? En Ávila, por ejemplo, ¿no? Hoy el Consejo de Ministros aprueba ayudas para Madrid, Ávila y Toledo. Las cifras sobre desplazados es impresionante, y los efectos que ha provocado el fuego han tenido mucho que ver precisamente con la ola de calor que tenemos, que además ahora la preocupación está en las próximas 24 horas, ¿no? Que viene una nueva ola de calor fundamentalmente en la zona peninsular. Entonces, pues bueno, para mí es lamentable, ¿no? A ver, yo creo que lógicamente los fuegos se pueden producir digamos, por imprudencia, porque en algunos casos, y en estos creo que se sigue investigando, pero bueno, puede ser por alguna imprudencia, por una máquina de un agricultor que está haciendo tal y salta una chispa o lo que sea, un cable que simplemente de la luz que cae, lo que sea, y provoca un fuego. El problema ha sido, primero, el tema del viento, y segundo, el calor que está soportando la península, que eso lo que hace es, de alguna forma, avivar y fomentar que el fuego se vaya propagando. Aunque las causas del fuego sean por eso, por imprudencias probablemente, etcétera, etcétera, lo que sí que es verdad es que el clima que estamos teniendo lo que hace es que ese fuego haya sido más devastador, y estas olas de calor que estamos teniendo, yo creo que sí que tienen que ver con el cambio climático. Yo no dudo que exista un cambio climático, yo no dudo que la acción del hombre sobre el medio ambiente esté provocando, digamos, que tengamos unos efectos que no hemos tenido en otras ocasiones. Lo vimos aquí en Canarias con estas olas de calor que hemos tenido, con los episodios de Calima, etcétera, etcétera. Yo creo que tiene que ver con el cambio climático. Dice el Partido Popular que es que el gobierno no se puede escudar exclusivamente en el cambio climático para eludir sus responsabilidades, pero es que aquí responsabilidades tenemos todos, desde las propias administraciones de las comunidades autónomas hasta los propios ciudadanos. Pero yo creo que sí que hay cambio climático, pero es evidente la acción del hombre, la contaminación provoca que vayamos destruyendo un poco más la capa de ozono, y si destruimos un poco más cada día la capa de ozono, lógicamente los rayos solares afectan de una forma más evidente, se deshielan los polos, eso es así. Y quien no lo quiera entender, porque además está absolutamente comprobado desde el punto de vista científico. Entonces lo que sí hemos intentado hacer, y de hecho hay cumbres que se celebran precisamente por la situación del cambio climático, es intentar que esto no siga pasando, que no nos sigamos cargando la capa de ozono con la contaminación que nosotros mismos la provocamos. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, el debate sobre los negacionistas del cambio climático, pues allá ellos. Para mí es lamentable porque no es reconocer, digamos, indicios científicos evidentes, ¿no? Hombre, y la posibilidad de salvar propiedades, vidas, animales, porque en la península lo que está ocurriendo, digo que es terrorífico por eso, porque hay gente que lo está perdiendo literalmente todo.
en un entorno también complejo. No sé, Guillermo, si quieres Sí, bueno, aportar algo. sí, simplemente porque escucho además muchos ganaderos y muchos agricultores y más allá de esta lucha política del cambio climático, que yo creo que está mal enfocada, al final, como comenta Valentín, más allá de las evidencias científicas o de esta situación del cambio climático o de las acciones que se pueden llevar a cabo para intentar controlarlo, lo que sí que es cierto que también hay medidas preventivas que no tienen que ver con el cambio climático, sino con el ser humano y con acciones políticas, ¿no? Y he escuchado ya a muchos ganaderos y a muchos agricultores que se quejan del abandono por parte de las instituciones y de muchas trabas que se encuentran en el camino para poder llevar a cabo actuaciones que podrían evitar, o por lo menos ayudar a evitar, este tipo de sucesos y de incendios, ¿no? Mantener en la práctica, no sobre un papel o sobre un eslogan, mantener cuidado el campo, cuidado la vegetación, bueno, llevar actuaciones previas, constantes, para que esto no ocurra, porque al final, cuando ya el incendio ya está desatado, ya solo te queda sofocarlo y solo te queda actuar sobre eso. Y luego pelearte si es el cambio climático o no es el cambio climático. Y yo lo que creo que es negligente por parte de la clase política no tomar medidas preventivas para no llegar a este punto. Y repito, desde el campo, gente que sabe del campo, gente que sabe de la ganadería, gente que sabe de la importancia que tiene, por ejemplo, animales específicos para mantener el ecosistema y para que estos incendios, pues, por ejemplo, para que no se acumule vegetación seca, etcétera, etcétera. Y desde el campo también están muy limitados porque hay muchas trabas y muchas leyes que te prohíben a día de hoy hacer muchas cosas que antiguamente no te limitaban. Con lo cual, yo creo que más que enfocarlo en el cambio climático, lo que habría que enfocarlo es en una situación del campo real que está abandonado. Por mucho que todos los políticos digan, no, el sector primario, pero la realidad es que el sector primario, no solo en Canarias, sino en España, ya sea la ganadería, la agricultura o la pesca, están muy descuidados. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es enfocarlo, más que en el debate político de si el cambio climático, si es de izquierdas o de derechas, que es una absurdez y que además no soluciona nada, lo que hay que hacer es trabajar en las medidas preventivas, pues, para intentar evitar estos incendios. Bueno, vamos a avanzar con temas, ¿no? Porque este tema es muy interesante y yo pues coincido un poco con lo que han dicho, ambos. Seguimos pendientes, pero es que no podemos hacer nada más que ocuparnos de lo que tenemos más próximo. En el caso de Lanzarote, y ayer lo abordaban ustedes en el informativo, Guillermo, vuelve a salir una vez más la situación del taxi en la isla. A mí me gustaría abordarlo de verdad desde la tranquilidad, porque cada vez que sale el tema del taxi parece que estamos, uno está en el Polo Norte y el otro está, ¿sabes? Es como, y yo creo que todos estamos buscando lo mismo. En ese sentido, el Cabildo informaba ayer de que se había reunido con las cooperativas del taxi para escuchar al sector y aunar posturas de cara a optimizar el servicio. Ya la pasada semana, el Cabildo junto a Aspel, Turismo, Lanzarote pedían pues licencias temporales durante el verano para, digamos, aliviar un poco las colas que se han formado en distintos puntos turísticos, que no son el puerto y el aeropuerto únicamente, sino otros puntos de la isla. Pero hay que combatir otras cuestiones dentro del propio sector, como puede ser el intrusismo. También sobre eso se habló. Cada vez que hablamos del taxi parece que no sé, que unos van en contra de otros. Y yo lo que veo es que el Cabildo está intentando, de alguna manera, reforzar un servicio sin insularizarlo, que no habló de eso también el consejero Miguel Ángel Jiménez. Pero, oye, que sea fuerte, porque al final tú coges un taxi en Yaiza o en yo qué sé, en... tanto lo cojas en Playa Blanca como lo cojas en Puerto del Carmen, para ti, que vienes de visita, es el taxi de Lanzarote, no es el taxi de Playa Blanca o el taxi de Tía. En fin, no sé cómo ven este asunto. A ver, es que esta situación, yo llevo 13 años viviendo en la isla y está exactamente igual que hace 13 años, con lo cual ya denota que no se ha mejorado y que no se ha avanzado nada, ¿no? Más allá, y en eso estoy de acuerdo con Erika, más allá de que sea responsabilidad municipal, que sea de los ayuntamientos, que sea el Cabildo, si es que al final el que viene de Gales o el que viene de Edimburgo o que viene de Londres o de Manchester o de donde sea, le da exactamente igual, porque tú miras el destino. Es decir, si yo viajo mañana a Praga, yo no sé si los taxis o el servicio público lo gestiona el gobierno, lo gestiona el ayuntamiento de la ciudad o no sé quién lo gestiona, pero sí que es verdad que tú tienes que dar un servicio como destino turístico que somos. Es que es una obviedad. O sea, podemos decir que diversificar la economía y podemos decir lo que queramos, pero lo cierto es que vivimos principalmente el turismo, de manera directa y de manera indirecta.
Entonces tenemos que cuidar el turismo. Y no puede ser que en un sitio como Lanzarote haya un déficit de taxis brutal. El Cabildo de Lanzarote, yo aterricé antes de ayer de África, había enviado un comunicado que hay una posibilidad a la cual se puedan acoger los ayuntamientos, que tiene respaldo jurídico, para otorgar licencias temporales durante un mes, en momentos críticos, en momentos exclusivos del año. ¿Qué ocurre? Que en la jornada de ayer yo me puse en contacto con los diferentes ayuntamientos, con 3 ayuntamientos en particular, que son los más potentes a nivel turístico y que son aquellos que tienen más relevancia y más peso a la hora de gestionar la movilidad. Y en todos ellos, lo primero, no tenían ningún conocimiento directo de esa posibilidad, ni se les había informado. Lo segundo, tenían dudas de que fuese jurídicamente algo sostenible. Tercero, me comentaron los 3 de manera independiente, en conversaciones estancas, que no estaban conectadas una con la otra, los 3 me comentaron que es complicado, o muy complicado, gestionarlo de esa manera, que tienen muchas dudas de que se puede llevar a cabo. Más que nada porque para sacar una plaza convencional, sin ser estas temporales, ¿no?, que salía en la nota de prensa de la SPEL y del Cabildo de Lanzarote, para sacar una plaza convencional, por ejemplo, en San Bartolomé, las últimas 12 que se entregaron en diciembre del año pasado, entre diciembre del año pasado y enero de este año, para sacar esas 12 plazas, pues estuvieron 1 año y medio, 2 años. Es decir, para sacar 12 plazas estuvieron en unos expedientes, que una convocatoria que duró casi 2 años. Consideraban desde los ayuntamientos que eso, esa nota de prensa era un tiro al aire y que no se podría llevar a la práctica, que no se podía conceder una licencia temporal de un mes, porque en base a que lo entregan, no sabían en base a qué se entrega, a quién se puede entregar, a quién no, quién tiene preferencia para coger esa plaza, durante cuánto tiempo. Es decir, yo creo que el Cabildo de Lanzarote ahí, repito, creo que está firmada por la SPEL. De hecho, yo también hablé con el consejero de movilidad del Cabildo de Lanzarote y me remitió a la SPEL. Me dijo, esto no es algo nuestro, es de la SPEL. A mí me gustaría hablar en este caso con el consejero delegado de la SPEL, ¿no?, para ver cómo se gestiona, porque, repito, los ayuntamientos, que son los que tienen las competencias municipales para poder entregar esas licencias temporales de las que hablaba la nota de prensa, no sabían nada, tenían dudas de que se pudiese llevar a cabo. Bueno, tenían dudas, no, tenían casi la seguridad de que eso no era aplicable en la realidad. Ayer, aquí el equipo hizo algunas gestiones para intentar resolver esas dudas. No fue posible. Vamos a ver si a lo largo del día de hoy se pueden resolver. También yo veo que y hablábamos ayer con el presidente de Hostelland, claro, tú trabajas en la hostelería, en la restauración, en el turismo y lo que quieres son soluciones, y quieres soluciones a ser posible lo más ágiles que se pueda y eficaces. Y ahí planea la sombra de las VTC. VTC se llaman. Sí, tipo Uber, empresas de movilidad que no son taxis. Que yo creo que el Cabildo de Lanzarote está haciendo todo el esfuerzo, y los ayuntamientos también, porque hay que destacar que los ayuntamientos, yo sí sé que han modificado turnos, que han intentado coordinarse, que han intentado pues darles empujón. Lo que pasa es que no sé si es suficiente, y están intentando está claro que no es suficiente, y están tratando por todos los medios, tanto Cabildo de Lanzarote como ayuntamientos, retrasar lo máximo posible la entrada de las VTC de una manera, digamos, como vemos en Madrid o en Barcelona, Valentín, pero... Bueno, pero el tema de las VTC, perdona, Valentín, yo creo, lo primero, no entiendo por qué no tienen libertad para poder... hay una especie de miedo, ¿no?, instaurado dentro del sector del taxi, porque al final tienen un negocio que es su negocio, el negocio de la movilidad de turistas y de residentes, ¿no?, principalmente de turistas, ¿no? Y hay una especie de miedo, o por lo menos yo lo interpreto así, de las diferentes administraciones a enfrentarse al sector del taxi, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las VTC están muy instauradas en muchísimos, en todo el mundo, ya no solo en España, en todo el mundo, y aquí no existen, y de momento no parece que a corto plazo vayan a llegar. Y repito, la gestión del taxi debería ser una gestión insular, de alguna manera, porque al final el problema que existe, si las competencias son municipales, el Cabildo de Lanzarote, que es el órgano que tiene que gestionar la isla como tal, porque el sector del taxi, estamos hablando que es aplicable e implica a toda la isla. Y ya te lo explico bien, Erika. El que viene a Playa Blanca, el que viene a Aría, el que viene a San Bartolomé, el que llega al aeropuerto, el que va al puerto de Arrecife y llega de un crucero, no sabe si es competencia de Arrecife o competencia en San Bartolomé, y de hecho no le importa. Lo único que quiere es que cuando llega de un viaje de 6 horas, llegar y tener un taxi en un tiempo razonable. Es decir, oye,
puedes esperar 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, pero no puedes esperar. Pero esto no le pasa solo al extranjero, o sea, te quiero decir, o al peninsular. Esto me pasa a mí, que cuando fui al Hierro espero el mismo servicio en un lado que no en el otro. O en Tenerife. Me da igual que se peleen entre los ayuntamientos. Yo lo que quiero es ir, venir y hacerlo de la misma forma en Santa Cruz que en Granadilla. El problema es, vamos a ver, el problema lo planteamos porque hay colas, en determinados espacios que afectan a los turistas, pero es que el problema de la movilidad lo tenemos todos los residentes, es decir, lo que en teoría habría que solucionar es cosas como lo que puede pasar el fin de semana pasado, ¿no? Terminar Lava Live y no encuentras un taxi, o no hay una guagua que te pueda llevar a casa, es decir, partimos de la base de dejar el coche, de intentar cogerlo el transporte público, pero es que el servicio que se presta no es el adecuado. Entonces, partiendo de esa base, olvidémonos solo de que esto afecta al turismo, afecta al residente. Y después hay una cosa, es decir, uno de los problemas que quieren solucionar es el intrusismo. ¿Por qué hay intrusismo? Porque hay una necesidad que se está cubriendo por parte de alguien que actúa de forma pirata, que lo que pasa es que eso hay que regularlo, es decir, hay 400 licencias de taxi, son pocas, sí, es evidente, porque se forman colas en momentos puntuales. Oye, no debería ser muy complicado que en esos momentos puntuales, es que los momentos puntuales ya se están convirtiendo no solo puertos y aeropuertos, ya lo estábamos viendo el otro día, lo del Marina Rubicón, es lamentable que tengas que estar esperando ahí media hora, y es lamentable que no puedas conseguir un taxi cuando sales de un evento que congrega muchísima gente, por ejemplo. Entonces, claro, yo lo que creo es que en el taxi hay mucho de corporativismo, hay mucho de, claro, oye, yo quiero mantener mi... de miedo instaurado. Sí, y yo quiero mantener además, mi situación, y después resulta que es que los ayuntamientos, que son los que dan las licencias, pues hacen lo que le dicen las cooperativas de taxi, que tienen bastante poder. Por eso, por ejemplo, estarían en contra de que entraran las VTC, pero las VTC irían a cubrir digamos, una demanda que ya existe. Es decir, es que me contaban el otro día, lo comentaba ayer en la tele, que es que gente joven, que desde hace un montón de años, a la salida de una verbena o lo que sea, tenían, casi todos los chiquillos que iban a la verbena tenían un teléfono de gente que tú llamabas y te iba a recoger, o te mandaban a otro teléfono. O sea, que el hecho digamos, los taxis piratas ya existían, porque estaban cubriendo un servicio que no lo cubre el taxista. ¿Y por qué? Porque si tú a las 2 de la mañana, cuando terminas de una verbena en un pueblo del norte, del sur, de donde sea, y te quieres volver a Recife y llamas a la centralita de taxi, no hay ningún taxi que te vaya a recoger, ¿sabes? Es imposible. En momentos vamos a decir, bueno, por ejemplo, este pasado fin de semana de la Live, pero bueno, ahora la semana, ayer comenzaron los Ventorrillos, se comenzó las fiestas del Carmen en Puerto del Carmen, en el Varadero. Pues el fin de semana habrá mucha gente que quiera ir a Puerto del Carmen y que pues quiera echarse algo y quiera tomarse 2 cervezas y no coger el coche, como tienen que hacer. Pero es que no van a encontrar taxi para salir de Puerto del Carmen, con lo cual te tienes que buscar la vida. O tienes la suerte de que tienes un amigo que vive en Puerto del Carmen, o te vas caminando a casa si no vives muy lejos, o tienes que utilizar al final algún mecanismo, pues algún conductor pirata o algún servicio pirata. Pero lo que no entiendo es que si hay una demanda y una necesidad en la isla, aproximadamente creo que hay 300 y pico licencias, ¿no? Unas 400. Sí, porque hay 84 en San Bartolomé. Bueno, en total vamos a redondearlo en 400. ¿Por qué no ponen 800? ¿Cuál es el problema? Es que es como una necesidad y vamos a decir, un sector y un negocio que está como blindado. Al igual que, por ejemplo, ¿hay alguna limitación para abrir restaurantes? No. Si hay una demanda para poder, porque reciben muchos turistas y porque la gente sale a comer por ahí, y si en Playa Blanca, de repente, había hace 20 años 20 restaurantes y a día de hoy hay 40, porque tienes demanda y porque la gente quiere ir a comer por ahí y porque recibes turistas, y se abren los restaurantes en base a la demanda. ¿Y por qué el tema del taxi es tan complicado? Sacar licencias. Es decir, oye, ¿cuántas hacen falta? 150 más, pues se sacan. Con el protocolo y con el desarrollo legal, ¿no? Pues se sacan las plazas. Claro, dicen que no hay conductores. Conductores. Dice, oye, como que no hay conductores. Es decir, tú estás planteando, tú sacas la licencia. Yo coincido plenamente con lo que dice Guille. Sacas licencia, sobre todo en las zonas turísticas, por ejemplo, Costa Teguise, Playa Blanca, Puerto del Carmen y fundamentalmente Recife. Y después los pueblos tienen que tener un servicio de transporte público de guagua que sea, digamos, que está a la altura. Pero tú pones
duplicas las licencias en estos municipios y seguro que hay gente que ve la posibilidad de que esa sea su fuente de vida, de trabajo. Es decir, no, es que no hay conductores, ¿cómo que no? Tú sacas licencia, pero tú ves que la gente... Porque claro, esto de las licencias temporales uno se plantea, pero bueno, una licencia temporal para un par de meses, ¿qué es? Que sacas una licencia, alguien se presente, que se presentan los mismos taxistas que ya tienen una licencia, podían tener otra, o se presenta gente, digamos, para esa licencia, pero después solo le va a durar 3 meses y después la inversión que haga en el coche ya no le sirve para nada. Es que, no sé, a mí, que jurídicamente tenga, digamos, esté contextualizada y se pueda hacer, me parece fenomenal, Bueno, lógicamente, pero lo que no entiendo un poco la operatividad, ¿no? A lo mejor. Y el blindaje que existe en es que es un sector que es curioso. Repito que yo llevo 12 años aquí, o 13 años, y hay una especie de miedo de tal, cualquier movimiento con respecto al taxi es mínimo. Y cuando sacan plazas han sacado 6 plazas, 6 licencias nuevas, 6 que no soluciona nada. Si estamos hablando de que hay unas carencias brutales, es que igual no son 6, igual son 300 más. Y no sé cuál es el problema. Tú sacas unas bases, sacas las licencias, que tiene un coste, por cierto, bastante elevado. O sea, no cualquiera, no vayas tú ahí con 5 euros y dices tú, venga, tengo una nueva licencia. No, en base a lo que está tipificado. Entonces tú sacas las plazas, abres la veda. Y el que tenga capacidad económica para gastarse X dinero en la licencia, gestionarla, tener el coche, incluso subcontratar a trabajadores, será porque para él es rentable. Es decir, que si llega un momento en el que no hay tráfico suficiente, la gente tampoco va a pedir licencias porque no las va a rentabilizar. Lo que pasa es que cuando... dos cosas. Referente a lo que decían de licencias temporales. Yo creo que la SPEL ni entra en la fórmula, o sea, técnicamente hablando, sino simplemente busca soluciones para el sector. Yo creo que responde más a eso que a otra cosa. Y sobre la cuestión de más taxis. Claro, es que tú hablas con las cooperativas y la respuesta que te dan ante estos planteamientos es: oye, no necesitamos más taxis, nosotros podemos resolver el trabajo, pero lo que sí hay que hacer es organizar mejor los turnos. E incluso hablas con algunos ayuntamientos, porque estoy así de memoria recordando, y también te dicen los alcaldes: oye, no, nosotros en nuestro municipio nos hemos reorganizado los turnos y no necesitamos tanta cantidad o mucha más cantidad de licencias. Pero es que es una obviedad, porque es que es el negocio de ellos. Es como si tú ganas ahora mismo 5.000 euros aquí en Lancelot Radio. Y además de Lancelot Radio, haces el informativo, haces Ojalá. el periódico, haces... No, pero te pongo un ejemplo que no es real, obviamente. Sí, pero sí. Ganas 5.000 euros y te encargas de dirigir el programa de radio, de dirigir el informativo, de editar el periódico... Y que no entre a trabajar nadie más. Y ganas 5.000 euros, Ya, ¿no? ya. Y realizas mal tu trabajo porque no puedes llegar a todo. Ah, no, yo le digo a mi jefe: mira, no puedo, págame menos. No, Y pero bueno. no, de verdad, esa es mi No, actitud pero- ante la vida pero- y estoy entendiendo lo que estás queriendo decir y creo que es lógico. Y entonces, igual... Llegas tarde y mal a tu Llegas trabajo. mal, el periódico mal editado, el informativo se queda cojo, las piezas están mal editadas y la radio no tiene contenido y tienes que poner música porque no llegas. Y entonces, tu jefe te dice: oye, pues mira, igual hay que incorporar un segundo trabajador y en vez de ganar tus 5.000 euros, ganas 2.500, otro trabajador 2.500 y se reparten las tareas y así se funcionaría mejor. Pues tú, obviamente, vas a Aquí decir, no entra ni Dios. no, está perfectamente gestionado las cosas, aquí está estupendo y no hace falta que entre nadie. Pues eso es lo que ocurre. Obviamente el sector del taxi, ¿tú crees que algún taxista va a decir: oye, estamos encantados por el bien de la isla que vengan las VTC y que nos resten parte del pastel? Pero por eso ellos no tienen que tomar la determinación. Pero es que, a mí me parece bien tenerlos en cuenta. Exactamente, eso es lo que creo. Son las cooperativas las que deciden cómo se organiza el taxi. Entonces, por ejemplo, es decir, tú a lo mejor tienes un sueldo que te va fenomenal trabajando 8 horas, ¿vale? Y el resto del tiempo del día tienes el coche aparcado. Es una licencia que dan un ayuntamiento, es un servicio público el taxi. Entonces, claro, lo que se tiene que intentar es que ese coche esté en funcionamiento las 24 horas con otro conductor. Es decir, los taxistas que son autónomos. Es decir, estamos viendo cómo el gobierno está poniendo muchísimas medidas y herramientas para facilitar la vida de los autónomos. Entre ellas, por ejemplo, lo del el más de 52, eso. Es decir, contratar a una persona tiene una serie de beneficios si tiene una determinada edad. Si contratas a tu primer trabajador y eres autónomo, tienes una serie de beneficios. Oye, hay que aprovechar todo esto para intentar que los taxis estén 24 horas, porque yo entiendo que un taxista no va a estar a las 21 solo, no va a estar a las 24 horas, por mucho que quiera ganar mucho dinero, porque es imposible. Entonces, lo lógico es que los taxis no estén parados. Yo es que he visto en muchas ocasiones taxis que se pegan ahí el fin de semana parados, a lo mejor, y es que es un servicio público, es una licencia que te da el ayuntamiento. Entonces, tienes una responsabilidad
responsabilidad, hay que cumplir. Entonces, claro, si organizar significa eso, pues vamos a hacer eso, es decir, que los propietarios de la licencia puedan tener trabajadores que cubran el tiempo que el taxi no está en servicio. Entonces, claro, si hay otra persona que trabaja desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la mañana, ese sí que puede ir a Aría a recoger a los chiquillos que vienen ¿sabes? Que están en un acto, o a la gente que está en los conciertos, o lo que sea. Es decir, que el servicio, que tú puedas llamar a una central de taxi y que haya taxis en un momento determinado cuando los necesitas. Pero es que eso no pasa. Entonces, claro, aquí el problema es el corporativismo. El problema es que los ayuntamientos tampoco están por la labor de cabrear a los taxistas, porque son los que controlan y organizan el sector. Y oye, debería ser diferente. Si yo te doy la licencia, ayuntamiento, te la estamos dando todos los ciudadanos de ese ayuntamiento. Porque son nuestros representantes políticos. Entonces, oye, darnos el servicio para el que está esa licencia, y si no, no te metas a taxista. Es decir, es un servicio público, tienes que tener en cuenta eso. No es una licencia que tú tienes. Claro. Lo que pasa es que hay que conciliar, y yo veo ahí la complicación, pero vamos a ir cerrando este tema, conciliar la parte en la que es un servicio público y conciliar la parte en la que ellos también son empresarios, es decir, son autónomos. Entonces, yo también puedo entender la otra parte. Entonces, creo que pues entonces no pongas impedimentos para que se den más licencia, o para que el taxi se insularice. Es decir, es que ese es el problema. Yo creo que hay que encontrar el equilibrio, hay que bajar un poco, porque aquí siempre nos ponemos como muy... No sé, como muy... Y yo lo comprendo. Es muy frustrante también para gente con la que hablas. Ya no te digo, porque yo no hablo con un británico que viene o con un francés. Yo hablo con la mujer de Tite Roy, o que no encontró el taxi, o con el señor de tal. ¿Sabes? Que no es una guerra contra los taxistas, ni mucho menos. Jolín, que mira cómo se lo han currado y mira que lo que han sufrido. Y eso es lo que te dirán. Y mira que te dirán que muchos días y muchas veces a lo mejor no sacan ni un euro porque no tienen ningún cliente. Y eso es así, y son la realidad. Pero oye, es que el problema, si no se soluciona, va a ir a más, y el cabreo de la gente va a ir a más con el sector. Entonces hay que solucionarlo. Pero eso también, como si abres una panadería, pues habrá días que vendas 2 panes y otros días que venderás 500 panes y llega una fiesta especial y facturará más. No lo sé. Es lo que dices tú. Vas a montar un restaurante y lo puedes montar sin problema. Sí. Pero no, si vas a sacar una licencia de taxi, lo primero que piensan el resto de los taxistas, ya tenemos a una competencia más. Ese es el principal problema. Y podemos hacer es más, yo he escuchado, antes que hablan de sostenibilidad, de cambio climático y tal, he escuchado que uno de los argumentos es: estamos masificando la isla de coches, no sé qué, no sé cuánto y tal. Y digo yo, bueno, pues en una isla donde ahora mismo el ratio es más o menos un ciudadano por coche, habrá familias que tengan 3 y otros ninguno, o lo que sea, pero hay aproximadamente lanzado unos entre 150 y 160.000 coches, incluidos los coches de alquiler. O sea, hay 160.000 coches, y el problema es pasar de 400 a, me lo invento, 700 taxis, incorporar 300 más. Cambia mucho la parte sostenible de la isla por tener 160.000 o 160.300 coches. Y lo que decimos, incluso... Porque eso también lo he escuchado. No, es que estamos inundando la isla de coches. Tal. Incluso manteniendo la licencia, que los coches estén operativos las 24 horas, que es lo que no pasa ahora mismo. Es decir, el poder contratar a alguien. Es decir, das trabajo, tienes a conductores. Es decir, oye, pues vas a ganar menos. Ahí está la cuestión. Ese es el tema fundamental. Vamos con más asuntos. Oye, por cierto, hago una paradita rápidamente en la página política, que ayer veía una noticia que publicaba Lancelot Digital, que titulaba: el PP de Teguise gana un concejal, hablando de que Ginés González, que era ex de Vox, pues se incorporaba a las filas populares. No cambia nada realmente, porque él ya forma parte del grupo de gobierno, pero creo que estaba un poco cantado, ¿no? Que, digamos, si su intención era continuar y en las próximas elecciones, que ya están cerquita, pues presentarse, pues que eligiera una formación política con la que hacerlo, y parece que es el Partido Popular. O sea, entiendo que no cambia nada a nivel de... No es un apuntalamiento del gobierno de Teguise, como hemos hablado en otras ocasiones, sino simplemente un paso, digamos, a situarse en una formación política. ¿Por qué lo digo? Porque parece que ya estamos todos cogiendo y me parece bien. De hecho, vamos un poco tarde. Estamos en menos de un año y, en teoría, elecciones, se supone... ¿No? Sí, hombre. En teoría. Previstas para mayo, creo, ¿no? Si no me equivoco. La cuestión es si hay adelanto electoral en el 2027 para marzo en las generales, que no creo.
creo, viendo cómo está la situación y viendo el enroque del señor Sánchez, que ya le pueden estar cayendo casos de corrupción encima de manera tormentosa, que no da su brazo a torcer. Y, hombre, sí que de alguna forma también es un apuntalamiento para el pacto de gobierno, porque en teoría ya deja de estar formado por dos grupos políticos y un no adscrito, de un concejal que pasó de Vox a los no adscritos a afiliarse al Partido Popular. Pero no le convierte en tránfuga, ¿no? No le convierte en tránfuga porque ya formaba parte del gobierno. No, a ver, para Vox será un tránfuga seguro, porque pero no lo es. Pero, hombre, su acta la consiguió a través de Vox. Si ahora se pasa al Partido Popular, sí, pero claro, ya estaba en el gobierno. Este no, caso pero es distinto. Pero no, lo de que estés en el gobierno no. Es indiferente. Es indiferente. Tú te presentas por un partido y en medio de la legislatura te pasas a otra formación política. ¿Eso cómo se llama? Tránsfuga. Te has pasado de un partido a otro. Porque a ti quien te votó fueron los votantes de los simpatizantes o los afiliados o lo que quieras de una formación política. Y tú te quedas con ese acta que te han dado una serie de ciudadanos porque te presentaste por una formación política y te pasas a otro. Eso es transfugismo en toda regla, siempre lo ha sido. En el caso de Ginés siempre habíamos visto que era un hombre que a pesar de que fuese por Vox, no le veíamos, digamos, esa, no sé, radicalidad. Esa radicalidad. De hecho, por ejemplo, se salió de Vox cuando todo el problema de la inmigración y sobre todo con la pelea de los menores y sobre todo con la postura de su ex partido de convertir pues Canarias prácticamente en una cárcel, diciendo que los niños a la península no se trasladaban porque los niños donde estaban mejor eran con sus padres. Y entonces, bajo esa idea, esto cabreó, como saben, no solo a Ginés, sino a muchos otros concejales de Vox, la postura en relación con la inmigración. Y me parece acertado lo que hizo Ginés. Bueno, y ahora va al Partido Popular y esto es una cuestión más personal, que quiere seguir, digamos, de alguna forma teniendo alguna trayectoria política. Aquí se lo disputaron coalición el Partido Popular y al parecer ha sido Astrid Pérez la que ha ganado la partida en este caso, y además tiene más sentido por la, digamos, cercanía ideológica que tiene más Vox que PP que Vox que Coalición Canaria, aunque sí Coalición Canaria hubiese negociado también con él, que sí que lo tanteó, eso lo tengo constancia, pues también se hubiese ido a Coalición Canaria sin mayor problema. A veces ya sabes cómo funcionan estas cosas, ¿no? Bueno, Guillermo, no sé si algo que comentar respecto a No, yo simplemente, que es un comentario más allá de este análisis político, a mí lo que me gusta de este chico, que además es un chaval joven y que tiene cierta ilusión y esperanza todavía por la política, es que tiene una capacidad emprendedora fuera de la política que, entre comillas, no va a tragar con cualquier cosa. Es decir, él, por ejemplo, en su día se metió en Vox porque consideraba que la política de Vox era la que más se acercaba a su persona. En cuanto vio que eso no era así, no tuvo problema en salir. Ahora considerará que el PP igual, o la línea del PP de trabajo, puede asemejarse tal, pero yo estoy seguro que si el día de mañana considera que esa línea se desvía o que tal, pues es de los pocos políticos, si no hay muchos en la isla, que lo veo capaz de decir, oye, cierro. Lo que pasa es que él tiene ganas de cambiar las cosas desde dentro, de trabajar, que cosa que a mí me parece que está bien y que además es loable. Y yo estoy seguro que en el caso de Ginés, si el día de mañana considera que es el rumbo que está tomando el Partido Popular, en este caso, pues no es afín a él, yo creo que cogerá las maletas y se irá. Es decir, tengo una necesidad desde fuera, viendo un poco su persona, ¿no? Y que no es el típico chaval que se mete en política para vivir la política, que se mete en la política para intentar cambiar las cosas. Cogió el camino de Vox, no le convenció, consideraba que era erróneo, ahora en el Partido Popular, y estoy seguro que si las cosas no derivan por donde él cree que van a ir, cogerá las maletas y irá a su casa y tan tranquilo. Que eso es importante. Pues sí. No querer estar ahí pegado, agarrado a la política como tal. Bueno, nos vamos a ir a mi tierra natal, porque Lanzarote, ¿cómo es? Lanzarote es mi tierra, pero no es tierra mía, decía Saramago, pero mi tierra natal, que es la Maxorata, por un tema que venimos hablando desde hace días y no está mal echar un vistazo a cómo se están haciendo las cosas pues por allí, porque compartimos muchos de los desafíos. Uno de ellos
es el agua. Así que yo me voy a ir a saludar al consejero responsable de aguas del Cabildo de Fuerteventura, responsable también de más áreas, pero le llamamos en este caso por esta, a Dargoma Hernández. Muy buenos días, consejero. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Bueno, decía que estamos en una situación, bueno, que tiene ciertos parecidos, pero voy a empezar directamente, consejero, preguntándole por algo que venimos hablando en estos días y que a mí me parece especialmente anómalo, pero es que creo que en Fuerteventura tampoco hace tanto tiempo que los ayuntamientos, que son entes consorciados, aportan económicamente a los presupuestos del consorcio del agua. A mí me gustaría conocer cómo funciona en este sentido y también explicar las diferencias, consejero, porque aquí en Lanzarote sí que es verdad que es consorcio del agua y el de Fuerteventura es consorcio de abastecimiento de aguas a Fuerteventura. Sí, bueno, nosotros, como bien dice, a ver, el consorcio de abastecimiento de agua de Fuerteventura, pues ahora mismo tiene las competencias solo de agua de abastecimiento, verdad que sus estatutos también incorpora la depuración, pero es cierto que hasta el momento los ayuntamientos no han cedido esa competencia, sino que la están gestionando ellos directamente, pero sí es cierto que los ayuntamientos aportan económicamente. Estamos hablando de que el 60% del consorcio es del Cabildo y el 40% de los ayuntamientos. ¿Qué aportan? Pues depende del presupuesto que aprobemos en Junta. En la Junta, que están representadas todos los ayuntamientos y el Cabildo, pues en el último trimestre del año llevamos desde el consorcio, desde el equipo directivo del consorcio, llevamos una propuesta de presupuesto. Se calcula por los ingresos que tenemos de facturación y de subvenciones a las que accedemos y demás, y el resto para cumplir con los gastos que se tienen que realizar, pues se distribuye como estipulan los estatutos, como decía antes, el 60% Cabildo, el 40% Ayuntamiento, y dentro de ese 40%, dependiendo la población, dependiendo el número de contadores y la población, pues se distribuyen los distintos ayuntamientos. Por ponerte de ejemplo, en este 2026 el Cabildo de Fuerteventura aportaba 3.600.000 euros y el resto, como unos 2 millones y pico restantes, los aportaban entre los distintos ayuntamientos. Cada uno en base a su Sí, población. de hecho está basado en los estatutos, pone que si es verdad que intentamos llegar a acuerdos, diálogo, porque todas las administraciones pues estamos en muchas ocasiones en la situación que estamos, pero sí es cierto que hasta los propios estatutos de nuestro consorcio recoge que si en el primer trimestre del año no se hace esa aportación, el consorcio puede solicitarle al Cabildo que le retenga dinero al ayuntamiento que no ha cumplido a través del fondo de financiación y se lo pague al consorcio. Claro. ¿Usted sabe, consejero, si esto es desde siempre, desde la conformación del consorcio, o es desde hace unos años? Lo digo porque aquí en Lanzarote los ayuntamientos aportan un total de 0 euros al consorcio del agua. Es verdad que realizan otras intervenciones, que incluyen temas en materia de saneamiento, pero menores. No es una aportación directa, digamos, a los presupuestos que tiene el consorcio cada año. Entonces, no sé si en Fuerteventura se viene haciendo desde hace mucho tiempo, poco, no sé. Sí, yo creo que no te sé datar, pero creo que desde que se constituyó. De hecho, es verdad que la cifra que aportaban hace unos años era mínima. Estamos hablando que quizás, pues, por ponerte un ejemplo, estamos hablando que este año se decía que el Cabildo aportaba 3.600.000. Hace muchos años aportaba 600.000 euros nada más, pero es cierto que eso depende de los gastos que quiera asumir el consorcio, que tenga que asumir. En el 2023, cuando nos incorporábamos, que teníamos 18 millones de euros de gasto de electricidad, el importe que se tuvo que incorporar, por ejemplo, del Cabildo, que es el más directo porque lo gestiono yo también, fueron 11 millones de euros. Eso, trasladado a los ayuntamientos, estamos hablando que un ayuntamiento de Puerto Rosario en el 2023 estaba aportando cerca de 3 millones de euros al consorcio, porque todo va encaminado en base, por supuesto, a los ingresos que tengamos, que nosotros estamos rondando la facturación en unos 15 millones de euros, y lo que aprobemos de presupuesto, que este año fueron 23 millones. Esa diferencia hay que quitar por las subvenciones del Gobierno de Canarias, subvenciones que podamos tener de otros entes, y el resto para ajustar, como marca la ley de presupuesto, lo aportan los ayuntamientos, los cuales también hacen trabajos de, oye, van a faltar una calle, van a arreglar una acera, pues oye, vamos a cambiar la tubería, o nos ayudan a arquetas y demás. No es que los ayuntamientos en Fuerteventura
se desvinculen totalmente, solo pagan y ya está, sino todo lo contrario. Trabajamos de la mano y estamos, por lo menos en estos últimos años, trabajando muy coordinadamente en ese aspecto que te digo, de oye, si van a cambiar una acera, pues hasta ellos incorporan la tubería en el proyecto o nos llaman y nosotros ponemos la tubería y ellos la mano de obra o al revés. Vaya, por Dios, que se llevan bien por allí entonces, consejero. Sí, Le doy sí, la sí. palabra a mi compañero Guillermo. ¿Qué tal, señor Hernández? Guillermo Uruñuela. Quería conocer su opinión, supongo que habrá seguido un poco, no sé si al detalle, pero grosso modo por alto, seguro que ha seguido un poco la rescisión del contrato que ha existido aquí en Lanzarote con Canal Gestión, etcétera, etcétera, y en este caso ahora mismo el Cabildo va a asumir, ¿no?, esas competencias del círculo integral del agua. ¿Qué le parece esta medida del gobierno que ha sido, desde mi punto de vista, valiente, compleja, para tomar las riendas de una situación que funcionaba mal y que era complicada aquí en Lanzarote? No sé si ha seguido esa actualidad de Lanzarote y qué le parece este paso que ha dado, en este caso, el Cabildo de Lanzarote, el Consorcio del Agua de Lanzarote. ¿Le parece acertado? ¿Le parece arriesgado? ¿Cómo lo ve? Sí, bueno, de hecho sí lo he seguido porque la verdad que tenemos mucha comunicación, como decía tu compañera, Lanzarote y Fuerteventura tienen muchas cosas similares, tanto problemas como beneficios, y entonces trabajamos conjuntamente y de hecho hasta en este paso hemos tenido llamadas porque está claro, han pasado de ser un consorcio que se ha gestionado de manera indirecta a gestionar públicamente, lo que conlleva pues facturación, lleva procedimientos y de hecho a la semana de dar el paso, que creo que ha sido un paso muy valiente y que quizás se tenía que haber hecho antes por la situación que se estaba viviendo, porque a veces decimos, no, es que lo público no funciona o lo público no es rentable. Cuando estamos hablando de servicios básicos no se puede hablar de rentabilidad, se tiene que hablar de darle la solución a los vecinos y vecinas de la isla y la verdad que con Domingo Cejas, con el equipo de Domingo, que ha estado en contacto también con mi equipo, con la tesorera y con la interventora, para un poco también pues alinear cómo estábamos gestionando nosotros ciertas cosas, porque es pasar de, como decía, de lo indirecto a la gestión pública 100%, y yo creo que ha sido un paso valiente y creo que apostar porque un servicio público, un servicio básico como es el agua, sea gestionado de manera directa por un ente público, yo creo que siempre es en positivo. Costará, por supuesto, estamos hablando de años y por lo que he seguido también y lo que hemos tenido conversaciones en la risa de agua y demás que tenemos a nivel gobierno de Canarias, con Manuel Miranda, con el consejero Manuel Miranda, pues sé que Lanzarote está viviendo y lo que también hemos vivido Fuerteventura. Es verdad que Fuerteventura fue por la crisis y demás, que no se hizo inversiones desde hace años, pero en Lanzarote, pues por lo que se puede ver o por lo que tal, presuntamente también ha sido, digo, una dejadez por parte de la empresa que lo estaba gestionando. Pero bueno, yo creo que el paso ha sido valiente, que creo que para los vecinos de la isla de Fuerteventura es acertado que el consorcio se convierta en público, pero sí es cierto que el consorcio solo y el cabildo solo no puede. Tiene que tener el apoyo de los ayuntamientos y el apoyo tanto económicamente como de coordinación, porque, como te digo, los mayores problemas, está claro que la producción es un problema, pero de nada sirve si produces y se te pierde, y la mayor pérdida está en las redes de distribución, ya no solo no las de transporte, que tú puedes controlar cuánto te sale un depósito y llega a otro, sino las de distribución que están por medio de los pueblos, y ahí pues muchas veces nos pasaban por Fuerteventura, un ayuntamiento faltaba y no avisaba. ¿Y en Fuerteventura qué nivel de pérdidas hay? ¿Qué porcentaje de pérdidas hay de esa agua de distribución? Déjeme ampliar, consejero, perdón, la pregunta que ha hecho Guillermo al resultado de la declaración de emergencia hídrica, porque me gustaría saber cuál era el porcentaje de pérdida y si se ha reducido también, y en cuál están ahora, pero si se ha reducido gracias a la declaración de emergencia hídrica. Yo no te voy a engañar. Nosotros es verdad que porque vamos a ver, hay que diferenciar lo que es el agua no magistrada. Nosotros trabajamos con agua no magistrada, no con pérdida. Estamos hablando que el agua magistrada sí lo tenemos todavía elevado, pero porque estamos llevando, todavía aquí se usa el lector que va a leer el contador, no tenemos telelectura, estamos ahora mismo aplicando sistemas de telelectura en pueblos y demás, y es verdad que ahora mismo el agua no magistrada pues está reflejado, tenemos cerca del 50%. Cierto es que cuando llegamos teníamos más del 50%, pero en pérdidas sí notamos nosotros que hemos mejorado en zonas como Gran Tarajal, donde hemos cambiado una tubería de distribución entera de precios de euros, pues nos fiamos por la noche, que es cuando todo el mundo tiene los grifos cerrados, y vemos que el nivel de consumo ha bajado, el caudal de consumo ha bajado. Eso significa
de pérdidas, zonas de Corralejo, en Puerto de Rosario, y ahora, de hecho, en este mes pues se nos incorpora un equipo de buscafuga, una licitación que hemos sacado por más de 200.000 euros para poder pues seguir trabajando en aras de buscar, además de que estamos incorporando medidas de telecontrol, de telelectura, estamos teniendo grandes, y las cosas son así, con los edificios ocupados estamos teniendo grandes problemas porque es agua que no se registra, y estamos hablando que puede haber edificios de 100 viviendas que ese agua no se está registrando porque están enganchados de manera irregular. Cuando no hay contrato, pues actuamos como nos marca la ley, que es, pues si aquí no tiene que haber agua, pues no tiene que haber. Pero es verdad que también saben que hay un decreto ley que ampara si hay agua pero no se paga, pues no podemos tampoco actuar así a la inmediata si estamos hablando de personas vulnerables, pero en el caso de personas no vulnerables sí estamos actuando. Y también las irregularidades. El otro día mismo veíamos pues una obra enganchada de manera ilegal a la red, y tenemos que denunciar a través de la policía, que también, por eso te digo, es necesario la colaboración de los ayuntamientos 100%, porque en muchas ocasiones son ellos hasta los que detectan situaciones irregulares y no las comunican. Claro. Valentín. Sí, buenos días, consejero. Yo rápidamente, quería saber el número de abonados que tiene Fuerteventura. ¿Cuántos son? Oh, ahora me pillas que no te sé decir exactamente. Le podría dar el dato, en plan, te digo, la facturación nosotros la tenemos calculada en 15 millones de euros. Pero no el número de abonados. No lo tengo Vale, ahora. y después, te mentiría y no quiero mentir. Vale, y después dos cosas, consejero. Una, en relación con la pregunta anterior, si la emergencia hídrica ha supuesto, porque aquí hubo un debate, el Partido Socialista votó en contra de la declaración de emergencia hídrica, saber si efectivamente a ustedes les ha venido bien prorrogar en varias ocasiones la emergencia hídrica, y después, por otro lado, si ustedes creen que desde el Cabildo la posibilidad de que haya una gestión mixta, público-privada, o que se externalice, también podría ser una solución, o si se lo han planteado en algún momento. En primer lugar, ¿la emergencia hídrica nos ayudó? Sí. Yo las razones que el Partido Socialista en Lanzarote, porque estamos hablando que, como ustedes bien saben, en Fuerteventura gobernamos con el Partido Socialista, y de hecho mi trabajo ha sido coordinado y mano a mano con el vicepresidente del Cabildo, con Blas Acosta, y con la presidenta pues guiándonos y marcándonos la ruta, Lola García. Pero sí es verdad que nos ayudó muchísimo, porque eso nos permitió nada más llegar, poner 30 obras declaradas de emergencia desde el consorcio, avalándonos en la emergencia hídrica. Los servicios jurídicos y de intervención nos permitieron hacer una contratación de emergencia. Estábamos ejecutando obras sin proyecto. Según se estaban haciendo, estábamos haciendo los proyectos, porque era o hacíamos eso o no salíamos, y prorrogamos hasta el punto que técnicamente y jurídicamente pues se valoró y dijo, oye, ya no hay una justificación técnica. Por ponerte un ejemplo, Pueblo de Alajita. El Pueblo de Alajita, cuando yo me incorporé, eran 20 días sin agua. 20 días sin agua, y a lo mejor tenían media mañana porque metíamos cubas, o Tindaya, que metíamos cubas todos los días por la mañana, pero por la tarde ya no había agua, porque ya la cuba no daba, porque las cubas no tenían un depósito. Pues con las obras y con la emergencia hídrica nos permitió, porque sí. ¿Está solucionado el problema de agua en Fuerteventura? No, y no se soluciona en 4 años. Eso nunca engañaré a un vecino. ¿Ha mejorado? Sí ha mejorado. Ahora, ¿podemos tener cortes? Sí, pues hemos tenido ahora en verano pues un corte porque se nos pararon 2 módulos y tardamos 24 horas en ponerlo en marcha, y ya te vas a niveles, y ya han estado a lo mejor 3 días un pueblo o una zona, ni un pueblo entero, sino una zona. Pero en ese aspecto, pues sí ha mejorado. Y lo otro que me dices, a ver, aquí no, en Fuerteventura nunca, por lo menos en esta legislatura, ni en la anterior en la que estuve, y la presidenta del Cabildo, Lola García, lo tiene claro, nunca nos hemos planteado una gestión mixta ni una gestión indirecta. Que no quiero decir que sea mala, yo ahí no entro a juzgar, pero ahora mismo en Fuerteventura lo que estamos intentando es impulsar el consorcio con más equipo humano, más equipamiento técnico, trabajando en la digitalización de muchos procedimientos, porque creemos que el consorcio pues fue
quien ayudó a que dejaran de venir los barcos con aguas en Fuerteventura y que el pueblo tuviese agua, y queremos seguir apostando por tener un consorcio público. Consejero, ya para terminar, siento que es obligada un poco esta pregunta, aunque nos ha dado unos matices, pero no sé, tengo la sensación de que, no sé, si no creen que se precipitaron un poco a la hora de levantar esa declaración de emergencia hídrica, que todavía la podrían mantener un poco más. No lo sé, no sé si es que no se podía, digamos, legalmente o procedimentalmente, no sé, pero que quizás es un poco precipitado, lo digo porque sigue, como usted ha dicho, cortes y demás. No, porque ten en cuenta que la emergencia hídrica está fundamentada en una cuestión. En el caso de Fuerteventura estaba fundamentada en el posible desabastecimiento de la población, que no se producía lo suficiente para demás. Se amplió, pues hicimos dos prórrogas, y a la tercera, yo también soy vicepresidente del Consejo Insular, que es un poco quien marca la línea también, y cuando nos sentamos, tanto pues la parte jurídica como la parte técnica, no habían datos para seguir fundamentándola en ese aspecto. Que tengamos un corte de 3 días en una zona porque se nos paró un módulo o porque hay una rotura, no significa que estemos en riesgo de desabastecimiento. Comprendo. Hay un riesgo de desabastecimiento cuando tú, de hecho, yo siempre lo digo, el problema que nos presentábamos antes es que aunque arreglara la avería, a los que están en la mesa, aunque arreglara la avería, no teníamos agua para meterle a esa tubería. Claro. Ahora arregla la avería y tienes agua para meterla. Es verdad que por la situación como están las líneas de transporte que se fueron compitiendo en líneas de distribución, pues hay zonas que tardan más en cargar o menos, pero hay agua para meterla a la tubería. En el caso del 2023, 2024 es que no teníamos agua. Podía arreglar yo la avería, pero podía estar, porque es que no teníamos. De hecho, teníamos compra de agua a terceros, que nos permitía, una de las cosas que nos permitía la emergencia hídrica era compra de agua a terceros. Por eso te digo que depende el fundamento que se le haya dado o el objeto que se le haya dado a esa emergencia, porque sabes que la emergencia te puede llegar hasta permitir incautar plantas privadas, claro, que tengan planta privada incautar. Pero claro, en el caso nuestro era por posible desabastecimiento y no se mantenía. Pero que eso no quita, y lo dijimos el día que la levantamos, eso no quita que mañana pues tengamos un caos y que digamos, oye, volvemos a poner. Pero era lo que nos aconsejaban los servicios, de que es mejor levantar esta emergencia, y si vemos la necesidad dentro de un año, dentro de unos meses, de que hay una situación que tengamos que volver a aprobarla, pues se fundamenta y se aprueba. Pero creo que técnicamente y jurídicamente también necesitamos cubrirnos las espaldas, que no es fácil, como te digo, levantar la mano, firmar, decretar 30 obras de valor de más de 30 millones, cerca de 60 millones de euros de emergencia. Ya. Estamos hablando de obras. De hecho, una de ellas, la más importante, que es la tubería de transporte, es una obra que todavía continúa, que esperamos tenerla en los próximos meses terminada, porque es una obra que va desde pues la zona de Tetí, de Calderetía que le llamamos, hasta Tinjamanita, una tubería. Ya. Sí. Es que es una situación compleja, pero le agradezco porque ha sido súper clarificante esta charla con usted, consejero, e incluso nos aclara cosas en el aspecto político de cómo se pueden hacer las cosas con consenso, con coordinación, con colaboración, y cómo salen si decidimos pelearnos entre nosotros, que básicamente es como venimos pataleando aquí. Es exactamente así. Yo creo que y mira que en Fuerteventura también hemos tenido esa situación, sí. En la pasada legislatura, pues la situación era totalmente contraria, pero ahora te digo, yo lo digo abiertamente porque es cierto, hemos tenido el apoyo, la colaboración, porque sin los ayuntamientos no podemos caminar, y con los ayuntamientos de espalda, y oye, y que también lo que decía al principio, no nos olvidemos que la competencia de abastecimiento y depuración es de los ayuntamientos, lo que en su momento se decidió dársela al consorcio o hacer un consorcio. Entonces, yo creo que ahí también, pues a nivel municipal, los alcaldes, alcaldesas deben ser conscientes de que al final aportar al agua, al ciclo integral del agua, ya sea abastecimiento o depuración, es necesario. Lo estamos viendo cada vez más que Europa nos está exigiendo más inversión en este tipo, y quizás yo sé que es apolítico porque ustedes vienen ahora a Fuerteventura
y pasan por Corralejo y ustedes no se creen que allí debajo de la tierra existan 4 millones de euros. Ya. ¿Sabes? En plan, que es poco visible, Claro. pero hay que hacerlo porque al final es un servicio básico y que la ciudadanía pues está pagando sus impuestos para ello. Totalmente. Pues con eso me quedo, no tengo más tiempo. Consejero Adargoma Hernández, consejero de Aguas del Cabildo de Fuerteventura. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Buen día, muchísimas gracias a ustedes y cuando quieran. Gracias. Y gracias, Guillermo Uruñuela, que es el soldado que me queda. Adiós, Gracias.